Yo quiero que vaya conmigo al libro de Samuel, al capítulo 6. Vamos a leer, hermanos, una vez más este capítulo. Yo quiero que lea conmigo desde el capítulo 5. Si tienen su Biblia ahí, ábrala y voy a leer desde el capítulo 5. ¿Encontró, hermanos, el pasaje? Primera de Samuel, capítulo 5. Primer libro de Samuel, capítulo 5. Si lo encontró, me dice amén. Yo quiero leerlo y usted, puesto sus ojos sobre su Biblia, lo vamos a lecturar la palabra del Señor. Dice la Escritura: después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese Dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaba su cabeza y sus dos manos separadas del tronco. Por eso hasta el día de hoy ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod pisan el umbral, ni siquiera los sacerdotes. El Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró: el arca de Dios de Israel no puede quedarse en medio de nosotros, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Así que convocaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron: ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Trasládenla a la ciudad de Gad, respondieron los jefes. Y así lo hicieron. Pero después de que la trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad, afligiendo con una erupción del pequeño hasta el mayor. Dice erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Eso provocó un pánico horrible. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar: nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a todos. Por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron: llévense el arca de Dios de Israel, devuélvanla a su lugar de origen, para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros. Y es que el temor de la muerte se había apoderado de la ciudad, porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. El arca del Señor estuvo en territorio filisteo 7 meses. Y los filisteos convocaron a los sacerdotes y adivinos para preguntarles: ¿qué vamos a hacer con el arca del Señor? Díganos de qué modo hay que devolverla a su lugar. Si piensan devolverla, contestaron: no la manden sin nada, tienen que presentarle a Dios una ofrenda compensatoria. Entonces recobrarán la salud y sabrán por qué Dios no ha dejado de castigarlos. ¿Y qué le debemos ofrecer?, preguntaron los filisteos. 5 figuras de oro en forma de tumor, respondieron aquellos, y otras 5 en forma de rata, conforme al número de los jefes filisteos. Pues la misma plaga los ha azotado a ustedes y a sus jefes. Yo pensé, hermanos, que hablaban que ellos, los jefes filisteos, eran como ratas, pero no era una plaga. Versículo 5 dice: así que hagan imágenes de los tumores y de las ratas que han devastado el país, y den honra al Dios de Israel. Tal vez suavice su castigo contra ustedes, sus dioses y su tierra. ¿Por qué se van a obstinar como lo hicieron los egipcios bajo Faraón? ¿No es cierto que Dios tuvo que hacerles daño para que los dejaran ir a los israelitas? Ahora manden a construir una carreta nueva. Escojan también 2 vacas con cría que se muevan, dice con cría que nunca hayan llevado yugo.
aten las vacas a la carreta, pero encierren los becerros en el establo. Tomen luego el arca del Señor y pónganla en la carreta. Coloquen una caja junto al arca con los objetos de oro que van a entregarle a Dios, una ofrenda compensatoria. Luego dejen que la carreta se vaya sola y obsérvenla. Y si se va en dirección de Bet-Semes, su propio territorio, eso quiere decir que el Señor es quien nos ha causado esta calamidad tan terrible. Pero si la carreta se desvía para otro lugar, sabremos que no fue Él quien nos hizo daño, sino que todo ha sido por casualidad. Así lo hicieron, tomaron 2 vacas con cría y las ataron a la carreta, pero encerraron los becerros en el establo. Además de la carreta pusieron el arca del Señor y la caja que contenía las figuras de ratas y de tumores de oro. Las vacas se fueron mugiendo por todo el camino directamente a Bet-Semes. Siguieron esa ruta sin desviarse para ningún lado. Los jefes de los filisteos se fueron detrás de la carreta hasta llegar al territorio de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes, que estaban en el valle cosechando el trigo, alzaron la vista y al ver el arca se llenaron de alegría. La carreta llegó hasta el campo de Josué de Bet-Semes, donde había una gran piedra, y allí se detuvo. Entonces la gente del pueblo usó la madera de la carreta como leña y ofreció las vacas en holocausto al Señor. Los levitas que habían descargado la carreta pusieron el arca del Señor sobre una gran piedra, junto con la caja que contenía las figuras de oro. Aquel día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron holocaustos y sacrificios al Señor. Los 5 filisteos vieron todo esto y regresaron a Ecrón ese mismo día. Las figuras de oro en forma de tumor que los filisteos entregaron al Señor como ofrenda compensatoria correspondían cada una a estas ciudades: Asdod, Gaza, Ascalón, Gad y Ecrón. Asimismo, el número de las ratas de oro correspondía al de las ciudades filisteas que pertenecían a los 5 jefes, tanto las ciudades fortificadas como las aldeas sin murallas. Y la gran piedra donde depositaron el arca del Señor permanece hasta el día de hoy como testimonio del campo de Josué de Bet-Semes. Algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. Los habitantes de Bet-Semes dijeron: el Señor es un Dios santo. ¿Quién podrá presentarse ante Él? ¿Y dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Así que mandaron este mensaje a los habitantes de Kiriat Yarim: los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévensela. Cuando la presencia de Dios se convierte en maldición. El mensaje de esta noche se llama, hermanos, cuando la presencia de Dios se convierte en maldición. ¿Alguna vez usted ha pensado que la presencia de Dios se pueda convertir en maldición? Esta palabra habla de que sí, se convierte en maldición para algunas personas. Póngase de pie. Cuando la presencia de Dios produce maldición. Cuando la presencia de Dios produce maldición. En la mañana decíamos cuando la presencia de Dios, cuando la gloria de Dios se aparta de nosotros, hermanos. Es una cosa cuando nosotros siendo siervos de Dios, la presencia de Dios se aparta. Y esta noche yo quiero predicarles cuando la presencia de Dios se convierte en maldición. Y sabe, la presencia de Dios se convierte en maldición cuando nosotros comenzamos a no entender, hermanos, la importancia de lo que significa la unción y la presencia de Dios. Yo decía en la mañana que lo que usted está viendo aquí adelante es el arca del pacto, es una representación en dibujo del arca del pacto, y eso representaba la presencia de Dios. Esos ángeles, esas cositas que usted ve encima eran ángeles querubines que están arrodillados y sus alas están encima. Dentro de ese lugar habían 3 cosas. Estaba el arca, la vara de Aarón que había reverdecido, estaba el maná y estaba, hermanos, los 10 mandamientos estaban metidos dentro, y eso representaba la presencia de Dios. Compartíamos en la mañana que la Biblia dice que los israelitas fueron a pelear contra los filisteos. De repente comenzaron a perder la batalla y ellos dijeron: nos falta la presencia de Dios, vamos a traer la presencia de Dios. La Biblia cuenta que trajeron la presencia de Dios, y los sacerdotes que trajeron, hermanos, el arca que simbolizaba la presencia de Dios eran 2 sacerdotes profanos.
Dos hombres que, hermanos, eran corruptos. Dos personas que decían ser cristianos o que decían estar en la casa de Dios, pero habían deshonrado totalmente a Dios. Y yo le decía en la mañana a la iglesia, hermanos, el peor de los pecados que puede cometer la iglesia es ser profano. Es una persona que no tenga respeto de las cosas de Dios. Una persona que quiera jugar con Dios. Y entonces, hermanos, dice la palabra, y Dios hizo un juramento. Dice, juro por mí, dice la palabra, he hecho un juramento que yo no perdonaré a esos hombres. Por más sacrificio, por más ofrenda, por más que lloren, por más que se arrepientan. La Biblia dice, léalo en el capítulo 3, dice, yo juro por mí mismo que no los voy a perdonar. Y Dios haciendo un juramento que no iba a perdonar a estos muchachos. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos enseña de que estos muchachos habían llevado el arca. Y todo el mundo dice se celebró. Pero estos muchachos eran hijos de un sacerdote, pero eran profanos, eran irreverentes, gente que había deshonrado totalmente a Dios. La Biblia cuenta que entonces el pueblo de Israel se alegró pensando que iba a ganar la batalla. Y cuenta la historia que los filisteos se esforzaron, les ganaron la batalla y les quitaron el arca. Esa cajita, hermanos, dice que el pueblo enemigo agarró y se la arrebató y se la llevó. Se la llevaron. La Biblia cuenta en el capítulo 5 que ellos llevaron el arca. ¿Y qué pasó, hermanos? Dice la palabra que cuando ellos, dice la escritura, cuando ellos se llevaron el arca, ¿no? Dice, después de capturar el arca de Dios, en el versículo 1 dice, los filisteos se llevaron de Benecer a Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón, el templo de su Dios. Cuando, hermanos, la presencia de Dios produce maldición, cuando la presencia de Dios llega a un lugar, llega a la vida de gente que tiene ídolos. Cuando la presencia de Dios, hermanos, sabe, hay gente que dice, pastor, pero ¿por qué me está pasando? Y estas cosas, ¿no? Hermanos, la gente piensa que puede jugar con Dios. Y en esta iglesia hay gente que sabe y ha entrado, hermanos, a buscar de Dios y se ha encontrado con la presencia de Dios. Y ten cuidado, porque la presencia de Dios se va a convertir en una maldición para ti cuando tengas un ídolo. La Biblia dice que ellos lo pusieron en el templo de su ídolo Dagón. Dice, y hermanos, se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada al suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Y a mí me dio mucha risa. Es como que, hermanos, un ídolo que nosotros vemos en una iglesia pagana, ¿no? Ante la presencia de Dios se hubiera caído y estaba de nariz. O sea, en otras palabras, Dios diciendo, yo voy a someter los ídolos que tienes en tu corazón. Yo los voy a hacer someter por la buena o por la mala. Gente que está buscando la presencia de Dios y tiene ídolos en su corazón. Y hermanos, los ídolos pueden ser tus sentimientos, el ídolo puede ser el dinero. El ídolo que hay en tu corazón puede ser, hermano o hermana, la música, los jóvenes. No lo puedes dejar, es algo que está dentro en tu corazón. El ídolo puede ser la televisión, las novelas, y Dios lo va a someter, lo va a poner bajo la planta de sus pies. Y dice la palabra, hermanos, que la estatua cuando estaba tirada al suelo boca abajo frente al arca del Señor sobre el umbral, ¿no? El Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y los alrededores y azotó con tumores la gente de ese lugar. ¿Cuándo se convierte en maldición? Cuando tú tienes ídolos en tu corazón y estás buscando la presencia de Dios. Hay gente que cree, hermanos, que puede buscar el rostro de Dios, que puede buscar la presencia de Dios y seguir con sus ídolos en su corazón. A escondidas están bebiendo, a escondidas están fumando, a escondidas de sus padres, a escondidas, hermanos, de la iglesia o del pastor. Creen que nadie les está mirando. Pero hay un Dios en los cielos que sabe lo que estás haciendo. Y no juegues con la presencia de Dios, porque va a comenzar a producirte tumores. Y la gente comienza a enfermarse y comienza a venir el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque quiere cargar la presencia y quiere llevar los ídolos que tiene. O sueltas uno, hermano, de ellos, o la presencia no te va a permitir cargar con las dos cosas. Una palabra de revelación que yo he tenido en mi corazón esta noche es de que o sueltas, hermanos, tus ídolos, o la presencia de Dios
no te va a dejar caminar con las dos cosas. La presencia de Dios no te va a dejar caminar con las dos cosas, porque lo que va a producir es maldición sobre ti. Uno dice, pero ¿cómo? La presencia de Dios es la que produce bendición, trae a nuestras vidas unción, la presencia de Dios trae a nuestras vidas bendición, autoridad, trae sanidad, ciertamente, pero cuando tú quieres cargar tus hilos a la mala, la presencia de Dios no te va a dejar cargar las dos cosas. O sueltas una de ellas, o no vas a poder cargar las dos. La Biblia dice, hermanos, se llenaron de tumores. Dice, toda la gente comenzó a gritar, ¿no? Estaban pensando y declarando, el arca de Israel no puede quedarse en medio de nosotros, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros contra nuestro Dios Dagón. Así que convocaron a todos los jefes de los filisteos y les preguntaron qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel. Hermano, yo he conocido a alguien que me dijo, pastor, ¿verdad que los evangélicos se vuelven locos? Me han dicho que porque se ha vuelto evangélico, se ha vuelto loco, dicen, ¿no? Se ha vuelto loca por ser evangélico. Y he escuchado a varias personas, no solo a una persona, hermano, sino a varias personas. Y hermano, la gente piensa que porque uno viene a Cristo, se vuelve loco. Porque ha visto que una persona vino al Señor, estuvo ferviente y de repente apareció loco. ¿Saben por qué termina así una persona? ¿Por qué se vuelve una maldición? Porque esa persona, hermano, en la iglesia parecía que ayunaba, parecía que oraba, parecía que no mataba una mosca, pero a escondidas estaba bregando con brujería, a escondidas estaba leyendo libros de hechicería, a escondidas estaba haciendo cosas que a Dios le desagradaba. Y entonces, hermanos, o dejas tus ídolos, o la presencia de Dios no te va a dejar cargar con las dos cosas. Y mucha gente, al abrir la puerta, sí, hermanos, entró la locura y la esquizofrenia porque pensaron que podían burlarse de Dios. La Biblia dice, hermanos, que no puede. Esta gente, imagínense, la presencia de Dios los hubiera llevado a arrepentimiento. La gracia de Dios los hubiera llevado a que ellos se conviertan a Dios, a que ellos se arrepientan a Dios. Pero no quisieron arrepentirse, no lloraron y se arrepintieron al Dios, hermano, al cual estaba infringiéndoles, hermanos, juicio sobre ellos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. No quisieron. Ellos dijeron, mejor no quiero la unción, mejor no quiero la presencia, prefiero quedarme con mis ídolos, prefiero la vida que estoy llevando. Y no podemos. No puedes cargar la presencia de Dios y los ídolos. Ahora no te digo que te vas a volver loco, pero si estás bregando con el ocultismo, ten mucho cuidado. Hay gente que viene a la iglesia. La palabra del Señor dice también, hermanos, que ellos se reunieron y dijeron, traslademos a la ciudad de Gat. No queremos tener en nuestra ciudad, mandémosla a la ciudad de Gat. Y así lo hicieron. Pero después de que la trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad. Versículo 9. Afligiéndola con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Eso provocó un pánico horrible. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar, nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a todos. Lo segundo ¿por qué? ¿Cuándo se vuelve una maldición la presencia de Dios, hermano? Cuando tú estás queriendo, hermano, tú no has entendido que tienes que vivir una vida de santidad. Cuando los hombres y las mujeres que quieren la presencia de Dios no entienden que lo que Dios demanda es una vida de santidad, te va a traer maldición, porque la Biblia dice, hermanos, que comenzó afligirles, dice afligiendo con una erupción de tumores en los habitantes, y ellos comenzaron a tener gran temor. Hay cuantos de los que estamos aquí, hermanos, a veces en nuestra desobediencia, a veces en nuestro carácter y en nuestra conducta, esperamos todavía el juicio de Dios para enderezar camino. Yo he probado el juicio de Dios. Yo he querido, hermanos, hacer las cosas a mi manera. Y yo recuerdo cómo Dios puso una enfermedad en mi cuerpo
que ni médicos, nadie pudo ayudarme, sino un pastor que tenía autoridad de Dios, hermanos, me dijo que estás mal, arrepiéntete y Dios te va a sanar. Y me arrepentí porque había traicionado al Señor y había deshonrado a Dios, porque a veces pensamos, hermanos, nuestras buenas intenciones son suficientes. Y con Dios no son buenas intenciones, con Dios es obediencia, es obedecer su palabra. ¿Y cuántos jóvenes aquí el Señor los ha acogido? Están andando mal, han perdido sus cosas, les han robado, los han asaltado, Dios llamándole la atención, Dios jalándole la oreja, diciéndole, conmigo no juegues. Conmigo no juegues. O estás conmigo o estás en contra mía. Dios no tiene áreas grises. Y la gente puede pensar que se puede esconder de Dios, pero con Dios no te puedes esconder. La Biblia dice que esta gente comenzó a asustarse. Y dijeron, ¿por qué nos han traído el arca del Señor para matarnos? Y entonces dijeron, llévense el arca, devuelven a su lugar, dirigen, que no nos mate a nosotros, para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros. Y el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad, porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Fíjese cuando la presencia de Dios se convierte en maldición y lleva hasta la muerte a la gente. Cuando la gente se resiste a obedecer, cuando la gente se resiste a entrar en los caminos del Señor, a obedecer los mandamientos de Dios y quiere seguir, hermanos, en la casa de Dios. Yo le contaba a los hermanos de la mañana en la iglesia de Patillas, donde viene mi esposa, Dios tuvo que matar a una mujer. Fue Dios la que encontraron muerta, chismosa, metía cizaña, hermanos, hacía insidias, muchas cosas hacía en la iglesia. Nunca el pastor le llamó la atención, nunca nadie la puso en su sitio. Y ella, hermanos, llegó un momento, yo creo que en el colmo de Dios, y Dios decretó juicio. ¿Sabe? La Biblia nos habla que el arca estuvo en el territorio de los filisteos 7 meses. Y fíjense, hermanos, que la Biblia dice que los filisteos convocaron a los sacerdotes y adivinos y le preguntaron qué vamos a hacer al Señor, qué vamos a hacer con el arca del Señor. Díganos de qué modo hay que devolverla. Ellos ya sabían, hermanos, que había una sola solución. Dice la palabra, no le mandes sin nada. ¿Cuándo se produce, hermanos? ¿Cuándo la maldición la presencia de Dios se va a convertir en maldición? Cuando después de que tú has deshonrado a Dios, después de que tú has pecado contra Dios y le has faltado al Señor, tú no subsanes, tú no puedas resarcir. Diga conmigo arrepentimiento. Diga arrepentimiento. Hermano, el arrepentimiento no es que usted venga acá y pida, pero Señor, perdóname, y usted salga y siga haciendo las mismas cosas que hizo. El arrepentimiento tiene tres facetas. El arrepentimiento tiene dolor de corazón. Te duele haber ofendido, de haber jugado, de haber mentido, de haber engañado, de haber, hermano, hecho lo malo de los ojos de Dios. Te duele hacer eso. En segundo lugar, tiene, hermanos, el arrepentimiento tiene lo que se llama la reparación. Si tú has robado algo, tienes que ir y decirle a esa persona, hermana, perdóneme, yo le he robado esto, tome, le devuelvo. ¿Por qué, hermanos, usted tiene que repararle? ¿Por qué usted tiene que devolver lo que hizo? ¿Por qué usted tiene que resarcir? Porque, hermano, no le va a dar ganas de robar otra vez si usted cogió algo que no era suyo. Porque tiene que ir y decir, hablé mal de usted y murmuré y dije de usted lo malo. ¿Por qué? Porque le va a dar tanta vergüenza que usted va a tener que meterse la lengua al bolsillo y no va a volver a hacerlo otra vez. Por eso, hermano, usted tiene que resarcir. Porque cuando tú te declaras tus sentimientos a una joven y después, hermano, ¿no? La gente dice, no es de Dios. Tienes que ir y pedir perdón porque esa persona ha sido lastimada en su corazón. Y
tienes que decirle, yo soy, me arrepiento porque lo único que yo quería era satisfacer mi ego, mis sentimientos, y me arrepiento, perdóname, ora por mí. Estos sacerdotes, estos hechiceros, estos adivinos entendían, hermanos, el principio de resarcir lo que habíamos tomado algo que no nos correspondía y Dios lo estaba matando, hermanos, como moscas estaban muriendo, porque la presencia de Dios también trae maldición en el lugar incorrecto, con la gente incorrecta. Y ellos dijeron, devuélvanla. Porque aquel hombre, hermano, ¿cómo se llama? Juega con el sentimiento de una joven o de un muchacho y después va en otra joven y otro muchacho. El tal es un perverso, dice la palabra. Y gente así no puede estar en el ministerio ni en el liderazgo de la iglesia. Porque, hermano, no entiende, porque tienes que resarcir. Si te acostaste con una mujer, te tienes que casar con ella. Si tomaste a una joven, te tienes que casar con ella. Porque tienes que resarcir. El arrepentimiento es eso. Pastor, ¿y si ella no quiere? Pues, ¿qué vas a hacer? Pero, ¿saben, hermanos? ¿Saben por qué? Yo le decía en la mañana, la gente peca y sigue pecando porque no tiene la obligación de resarcir lo que hizo. El arrepentimiento verdadero es, Señor, perdóname, pero hago algo al respecto. Y el tercer paso, hermanos, del arrepentimiento es un verdadero cambio de actitud. Estoy yendo al norte, voy al sur, un cambio de 180 grados. Ya no voy a hacer lo que estoy haciendo. Porque de nada sirve que tú llores y te arrepientas y, hermanos, al día siguiente sigues con la misma cantaleta de siempre. Ese es el verdadero arrepentimiento. La Biblia dice, hermanos, que estos hombres resarcieron. La maldición no se iba a ir. La presencia iba a seguir, hermanos, trayendo enfermedad. La presencia de Dios iba a seguir trayendo destrucción a su casa hasta que no resarcieran lo que habían hecho. Dice la palabra en el versículo 3 del capítulo 6: si piensan devolverla, no la manden sin nada. Tienen que presentarle a Dios una ofrenda compensatoria. Una ofrenda, diga conmigo, ofrenda compensatoria. Dice, entonces recobrarán. Fíjese, el hechicero no era un profeta, era un hechicero. Dice, entonces recobrarán su salud y sabrán por qué Dios no ha dejado de castigarlos. ¿Y qué debemos ofrecer?, preguntó a los filisteos. 5 figuras de oro en forma de tumor y otras 5 en forma de rata, conforme al número de los jefes. Por la misma plaga ha azotado a todos ustedes y a sus jefes. Así que hagan imágenes de los tumores y de las ratas que han devastado el país, que den honra al Dios de Israel. Tal vez suavice su castigo contra ustedes, sus dioses y su tierra. Fíjense, hermanos, dice, otra de las características cuando se convierte en maldición, y una maldición mayor, hermanos, es cuando se obstina la gente. Mire lo que dice el versículo 26. ¿Por qué se van a obstinar como lo hicieron los egipcios bajo Faraón? ¿No es cierto que Dios tuvo que hacerles daño para que dejaran ir a los israelitas? A veces, hermanos, el mundo, los hechiceros entienden más a veces que los mismos cristianos. No te pongas terco, le está diciendo, no seas bruto, no te pongas duro de corazón, haz lo que yo te digo, porque de otra forma va a pasar como le pasaron a los egipcios, que tuvieron que matar a sus primogénitos para que ellos entendieran. No esperes que el juicio de Dios venga sobre ti para que tú entiendas que la presencia de Dios se convierte en maldición cuando no estás en obediencia. Fíjense, y decía, Señor, wow. Yo me reía de esta palabra y me imaginaba a los filisteos desesperados con el arca del pacto. Pero el arca del pacto es la presencia de Dios que mora en ti. Hay gente que Dios le ha dicho, esa persona no es para ti. No seas obstinado. Esa muchacha no es para ti. Ese muchacho no es para ti. No seas obstinada. No hagas que la presencia de Dios se convierta en maldición sobre ti.
Los adivinos diciéndole, dándole un consejo, y un consejo sabio de un hechicero. Qué ilógico, hermanos. No le digo, vaya donde los adivinos. Eso no es el mensaje, no me entienda mal. Alguien está diciendo, voy a ir a leer la mano, seguro ellos tienen consejo correcto. Está equivocado, hermano. El hombre obstinado es así a veces. Fíjense, hermano, hasta ellos como, miren, a la gente dicen, ¿cómo vas a probar a Dios? Yo soy un hombre que entiendo, hermanos, que a veces cuando tú necesitas una palabra, tú necesitas poner una prueba a Dios. Ponerle una señal al Señor. Y una señal correcta, una señal verdadera, una señal que te pueda dar a ti, hermanos, la real confianza de que lo que tú estás haciendo está bien. No que sea el resultado de las circunstancias. Fíjese lo que ellos le dieron consejo. Le dice, vas a tomar 2 vacas recién paridas y vas a tomar un carro de madera nueva y vas a poner el arca. A sus crías las vas a poner en un establo. Si ellas van por el camino hacia Israel, entonces es el Dios de Israel. Pero si ellas van en otro camino, no, eso fue una casualidad. ¿Saben lo que está queriendo decir esto? Una vaca recién parida jamás va a dejar a su becerro. Quien ha vivido en el campo sabe, hermanos, que la vaca recién parida jamás, ella va a gritar, ella va a preferir que la maten antes que separarse del becerro. Y estaban probando a Dios. Y estaban diciendo, en a las vacas. El arca estaba atrás. Las vacas estaban aquí. El camino de Israel era allá. El arca del pacto estaba detrás de ellas. Los becerros estaban por allá. Y dice la palabra, pónganle las vacas, y las vacas van de frente a Israel. Y no se mueven a ningún lugar. No van, en otras palabras, donde sus becerros. Entonces, es que el Dios de los cielos ha traído todo este juicio sobre nosotros. Dice que las vacas, hermanos, le pusieron el arca y las enviaron y comenzaron a mugir y a gritar y caminaron a Israel. No se fueron ni a un lado ni a otro. Léalo. Señor, si me regala un perfume, es mi idóneo, Señor. ¿Sabes que te va a regalar un perfume? Uno, porque necesitas bañarte, te va a decir. Señor, si me regala un oso de peluche, será, Señor, el príncipe azul, ¿no? Eso es lo que te va a regalar. Gente le pone pruebas a Dios que son obvias. Pero esta prueba que le había puesto a hermanos, estos hombres sabían que esas vacas, hermanos, por naturaleza, su naturaleza animal les iba a llevar corriendo a sus becerros, porque sus becerros estaban en el establo. A pesar de su oscuridad, entendieron que era Dios el que estaba haciendo todas las cosas. La obstinación en el corazón del hombre hace que la presencia de Dios le traiga maldición, hermano. Se le cierran las puertas y no puede hacer nada. Dice la palabra, versículo 7. Ahora manden construir una carreta nueva. Escojan también 2 vacas con cría y que nunca hayan llevado yugo. Aten las vacas a la carreta. Fíjese, y que nunca hayan llevado yugo. Qué tremendo. Ensilla una vaca, ponle yugo cuando nunca ha llevado yugo. Usted va a tener un serio problema. Usted va a tener un accidente cuando usted ensilla una vaca que nunca ha llevado yugo. Usted póngale un yugo como le pone a los toros en la cabeza de una vaca, usted va a tener serios problemas. Porque ella nunca llevó eso sobre su cabeza, sobre sus hombros. Pero cuánto, fíjense, hermanos, cuánto era la prueba delante de Dios que esas vaquitas dóciles aceptaron el yugo donde iba a ir el arca, porque sabía que Dios estaba metido en el asunto. Tomen luego el arca del Señor y pónganle en la carreta, versículo 8. Coloquen una caja junto al arca con los objetos de oro que van a entregarle a Dios.
como ofrenda compensatoria. Luego dejen que la carreta se vaya sola y obsérvenla. Si se va en dirección de Bet-Semes, su propio territorio, eso quiere decir que el Señor es quien nos ha causado esta calamidad tan terrible. Pero si la carreta se desvía a otro lugar, sabremos que no fue Él quien nos hizo daño, sino que todo ha sido por casualidad. Así lo hicieron, tomaron 2 vacas con cría y las ataron a la carreta, pero encerraron los becerros en el establo. Además, en la carreta pusieron el arca del Señor y la caja que contenía las figuras de ratas y tumores de oro. Y las vacas se fueron mugiendo por todo el camino directamente a Bet-Semes. Siguieron esa ruta sin desviarse para ningún lado. Los jefes de los filisteos se fueron detrás de la carreta hasta llegar al territorio de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes que estaban en el valle cosechando el trigo alzaron la vista y al ver el arca se llenaron de alegría. La carreta llegó hasta el campo de Josué en Bet-Semes, donde había una gran piedra, y allí se detuvo. Entonces la gente del pueblo usó la madera de la carreta con leña y le ofreció las vacas en holocausto al Señor. Los levitas que habían descargado la carreta pusieron el arca del Señor sobre una gran piedra, junto con la caja que contenía las figuras de oro. Aquel día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron holocausto y sacrificios al Señor. Los 5 jefes filisteos vieron todo esto y regresaron a Ecrón ese mismo día. Las figuras de oro en forma de tumor que los filisteos entregaron al Señor como ofrenda compensatoria correspondía a cada una de las ciudades, Asdod, Gaza, Ascalón, Gad y Ecrón. Asimismo, el número de las ratas de oro correspondía a las ciudades filisteas que pertenecían a los 5 jefes, tanto las ciudades fortificadas como las aldeas sin murallas. Y la gran piedra donde depositaron el arca del Señor permanece hasta el día de hoy como testimonio en el campo de Josué en Bet-Semes. Algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios los mató, y fueron 70 los que perecieron. Hermano, cuando la presencia de Dios, cuando la unción se convierte en maldición, es cuando la gente manipula la presencia de Dios. Gente que dice que tiene la presencia de Dios, gente que dice ser, hermanos, profeta, tiene el don de profecía y quiere manipular una palabra hacia una persona. La Biblia dice que los mató 70 hombres. Tengamos cuidado. Yo conozco de alguien que mandó decir a su amiga: profetízame para que la hermanita se case conmigo. Dile que yo soy su idóneo. Gente, hermanos, que manipula la presencia de Dios. Gente que va y tumba a la gente por la fuerza. No tiene poder, pero sí quiere impresionar a las personas. Manipulan las cosas de Dios. Eso trae maldición. Dice la palabra, esa gente muere. Su ministerio se seca. Su vida ministerial se termina. Es por eso que gente que no quiere sujetarse, gente que quiere vivir a su propio estilo, dice: no, yo quiero hacer esto. No me interesa lo que diga el pastor, no me interesa lo que diga la iglesia, nosotros queremos hacer esto. Gente rebelde que quiere caminar bajo sus propios criterios, tarde o temprano terminan secos y muertos espiritualmente. Y esta gente, hermanos, hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. Y los habitantes de Bet-Semes dijeron: el Señor es un Dios santo, ¿quién podrá presentarse ante Él? ¿Y dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Así que mandaron este mensaje a los habitantes de Kiriat Yarim: los filisteos han devuelto el arca, por favor, vengan y llévensela. Quien no puede tratar con la presencia de Dios, quien no ha aprendido a tratar, hermanos, con lo santo, gente que no sabe tratar con lo santo de Dios, acarrea maldición. Gente que no sabe tratar con lo santo acarrea maldición, y hablábamos en la mañana ampliamente sobre esto. No saben tratar con la casa de Dios, no saben tratar con las cosas de Dios, no saben tratar con la autoridad que Dios puso. No saben tratar. En desconocimiento, la Biblia dice, trae maldición. Y dice: ¿por qué no ingreso a la universidad?
¿Y por qué yo salí embarazada? ¿Y que tengo? ¿Y esto? ¿Y me han abandonado? ¿Y por qué ha pasado todas estas cosas? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué todo me sale mal? Gente que estando en Cristo, no en el mundo. En el mundo nos hemos equivocado, pero estando en Cristo, hermano. Hablo de gente que está en Cristo. Y va de mal en peor, y va de mal en peor. Arrepiéntete es la palabra de parte del Señor. Porque sabes que estás queriendo tratar con los santos, pero tú no sabes. Quieres vivir en pecado y quieres seguir tratando con los santos y no se puede. O te arrepientes y enderezas tu camino y buscas de Dios, pero lo santo va a terminar contigo. La gente se queja, no, yo no quiero volver a la iglesia. Y busca un pretexto, un culpable, uno de los hermanos, o la hermana, o la hermanita que más reniega, o el hermanito que le llama la atención. Cuando la presencia de Dios se convierte en maldición, hermanos, yo creo que vivimos peor que en el infierno que la gente vive fuera. Porque cuando tú no conoces a Dios, realmente Dios no te toca. Pero una vez conocido a Dios y quieres pasar entre Dios y el diablo, no vas a poder. No puedes pasar entre Dios y el diablo por la mitad, no vas a poder caminar jamás. O vas a caminar con el reino de las tinieblas o vas a caminar en el reino de la luz. Como decía hace un principio, o los ídolos se van a caer o la presencia de Dios no te va a permitir que las dos cosas convivan en tu interior. ¿Se puede convertir en maldición la presencia de Dios? Sí. A esta gente le trajo mucha maldición, porque no sabían tratar con los santos. Pensaron, hermanos, que era un chiste tomar el arca del pacto. Esta noche yo te pregunto, ¿has aprendido a tratar con los santos de Dios? ¿Habrá un ídolo que necesitas sacar de ti? ¿Te habrás obstinado en algo? Los hechiceros le dijeron a los filisteos, no seas obstinado, no esperes que Dios te destruya. Póngase de pie. Este mes Dios nos ha llamado a predicarle sobre arrepentimiento a la gente y sobre que te vuelvas a Dios de todo tu corazón. Aunque eso conlleve, hermanos, dolor en sí mismo, la Biblia dice en Hebreos que la reprensión y el castigo y la disciplina no son motivos de gozo. Nadie en su sano juicio un niño en su sano juicio va donde su papá y le dice, papá, échame 2 latigazos, no sé por qué me gusta el látigo. ¿Usted no ha visto eso? Mis hijas, cuando yo saco el látigo, salen corriendo, se meten debajo de la cama. Ellas no me dicen, sí papá, no sé, me encanta, échame. No dice eso. La Biblia dice en Hebreos, hermanos, que dice la disciplina, dice no es de alegría, no es de gozo. No. En el momento en que se ejercita sobre nosotros, dice, la disciplina no produce alegría, dice la palabra. Pero cuando es ejercida sobre ti, cuando dice es ejecutada sobre nuestro corazón y Dios pone en orden nuestra vida, dice, da fruto apacible de justicia para aquellos que en ella han sido ejercitados. Pero el contumaz y rebelde termina como Dios dice. Y Dios jura, dice, juro por mi santidad que ningún sacrificio ni ofrenda va a expiar su pecado. Me cansé de que profane mi casa, me cansé de que juegue con mi santidad, me cansé que juegue con la unción. La Biblia dice en Isaías, yo algo, hermano, que lo voy a decir porque yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios.
No lo conozco en su totalidad, pero yo conozco parte de Dios. Y un día me dijo a mí que cuando nosotros somos rebeldes y contumaces, el Espíritu de Dios se vuelve nuestro enemigo. El Espíritu Santo se convierte en tu enemigo. No espere tener a Dios de enemigo. No se lo recomiendo. Lo más triste, un hombre que escribió un libro que se llama 88 razones porque no creo en Dios. Y fue un tremendo predicador. Hoy es un ateo. Dios no ha ejercido juicio sobre ese hombre, hermano, porque está reservado muchas cosas para el final de los tiempos. Su palabra dice, Hebreos, por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a Jerusalén, ciudad de Dios, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Ten cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido una vez más. Parece que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase una vez más indica la transformación de todas las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezcan lo inconmovible. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Incline su cabeza. Yo no lo voy a invitar a pasar aquí adelante, hermano, porque muchas veces, al igual que yo, debemos haber hecho que la presencia de Dios se convierta en una maldición para nosotros. Entre sonrisas y miedo y esta palabra, quiero aprender a tener temor del Dios Santo a quien yo sirvo. Quiero aprender a tener temor del Dios Santo a quien yo sirvo. Aunque yo no le vea, yo le pueda temer. Le pueda tener miedo y deseo. Y pueda andar correctamente delante de su presencia y andar, dice su palabra, delante de Él con corazón. Esta noche, Señor, vengo con mi pueblo a pedirte perdón, porque no quiero que lo que un día se convirtió en maldición para mí se transforme en maldición. No quiero que, Señor, lo que un día me proveyó pan sobre mi mesa, autoridad y unción para sanar a los enfermos, se convierta en mi enemigo, Señor. Gente contumaz y rebelde que muchas veces hemos ido contra ti, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Esta noche, Señor, yo te pido que tú nos perdones, nos laves, Señor, con tu presencia, a todos los que estamos aquí, y nos enseñas a temerte, Señor, y nos enseñas, Señor, a honrarte y amarte profundamente con todas las cosas, que podamos entregar lo mejor de nosotros en este tiempo, Señor, y que le enseñemos a la gente, Señor, que seremos a un Dios poderoso, a un Dios santo, a un Dios verdadero, que vive para siempre, Señor, que permanece por todas las generaciones, y que es nuestro Padre. Oh Dios de los cielos, yo te alabo, Señor, y te bendigo, Padre, porque tú eres fiel. Si usted necesita esta noche decirle, Señor,
unción se convierta siempre en bendición. Levanta sus manos. Dile: Señor, yo quiero que la unción, que tu presencia siempre sea para mí una bendición. Que tu unción no sea una maldición en mi vida, Señor. Que tu presencia no se convierta, Señor, en mi propia destrucción. Perdóname y lávame con tu sangre preciosa. Y enséñame tus caminos. Y cantaré de tu justicia, Señor, y alabaré. Porque tu siervo David decía: Señor, en pecado me concibió mi madre, y contra ti he pecado y hecho malo delante de tus ojos. Sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios. En ti confío, Cristo, altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios. En ti confío. Quiero darte gracias esta noche. Tiempo, Señor, hacia tu palabra. Tuviste tiempo, Señor, para caminar, Señor, Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, en ti confío. Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor. Qué bendición. Levante sus manos. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, enséñame a tratar con tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, para que mis acciones, para que mis actitudes, mis palabras no contristen tu Espíritu. Ayúdame a tratar con lo santo. Ayúdame a tratar con tu presencia. No quiero, Señor, que aquello que un día fue bendición para mí se convierta, Señor, en maldición. No quiero que tu Espíritu, que es mi compañero y amigo, se convierta en mi enemigo, Señor. Hoy te pido que tú me des la sabiduría suficiente, aún para que mis bromas, Señor, no sean, Señor, respecto a la unción de tu Espíritu Santo. Ayúdame a entender, Dios, que no puedo tratar con lo santo de esa manera. No puedo bromear con las cosas de Dios, Señor. Perdóname, Señor, a mí como pastor, porque he hablado de la unción, Señor, y he bromeado con ella, Padre. Te pido, Señor, que tú me perdones a honrar tu casa y a respetar las cosas tuyas y el mover de tu Espíritu, Señor, a poder entender, Señor, que no puedo jugar con eso. Yo como siervo de esta casa, Señor,
Señor, tú me regañes, Señor, tú me llamas la atención, usa tus hijos, Señor. Te prometo, Señor, no jugar con esa palabra, Señor. No bromear, Señor, con tu presencia. Enséñame a tratar con los santos, Señor. Perdóname, Señor, las bromas estúpidas y en algún momento, Señor, gracias. Enséñame a honrarte, Señor. Enséñame a honrarte, Señor. Espíritu Santo de Dios, enséñame, Señor, que cada cosa que yo diga sea correcta, sea precisa, sea objetiva, sea certera, Señor. Bendigo a mi pueblo, Señor, porque yo no podía llamar a nadie aquí adelante a pasar, porque pensando desde mi persona, todos los que estamos aquí necesitamos saber que no podemos convertir en maldición la presencia tuya, Señor. Gracias, Señor, porque esta es tu